Marido millonario engañó a su esposa y la cambió por una amante, pero ella se vengó en público y lo dejó arruinado. Valeria observaba su reflejo en el espejo con una mirada satisfecha. El cabello oscuro cuidadosamente peinado, el maquillaje sutilmente aplicado resaltando sus facciones finas y el vestido de diseñador que le caía como una segunda piel. Era la imagen perfecta de la esposa de un empresario exitoso y así quería presentarse al mundo, aunque en el fondo una sensación inquietante la invadiera. Algo parecía fuera de lugar en su vida perfecta, un presentimiento que aún no lograba definir. Alejandro, su esposo, era un hombre cuya sola presencia llenaba una habitación. Atractivo, seguro de sí mismo y con un aire de autoridad que atraía tanto la admiración de los hombres como los suspiros de las mujeres. A los ojos de todos, eran la pareja ideal. Alejandro, el magnate que había construido un imperio desde cero, y Valeria, la mujer que había estado a su lado en cada paso de esa ascensión meteórica. Nadie conocía los sacrificios que ella había hecho, los sueños que había dejado de lado para apoyarlo en cada uno de sus proyectos ambiciosos, en cada inversión arriesgada que los había llevado al éxito. Pero había algo en la mirada de Alejandro que había cambiado. Valeria lo notaba en los pequeños detalles, esos que solo una esposa atenta podría percibir, las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, los susurros ahogados detrás de puertas cerradas. La forma en que él evitaba sus preguntas sobre su día. Los besos que antes eran largos y apasionados ahora eran rápidos, casi mecánicos. Alejandro parecía distante, más preocupado por las reuniones de negocios y los viajes de último minuto que por los momentos en familia. A pesar de estas señales, Valeria trataba de convencerse de que todo estaba bien. Era natural que, después de tantos años de matrimonio, la rutina se apoderara de sus vidas. ¿Acaso no era normal que un hombre tan ocupado y exitoso estuviera inmerso en sus asuntos laborales? Es solo una fase, se repetía, aunque en su interior no podía acallar la duda que germinaba. La relación había comenzado como un cuento de hadas. Se conocieron cuando Alejandro aún era un joven emprendedor, lleno de sueños y promesas de grandeza. Valeria, recién salida de la universidad, lo vio como un hombre apasionado, determinado a conquistar el mundo. Se enamoró de su visión, de su ambición sin límites. Juntos, construyeron una vida que muchos envidiarían, una casa en el mejor vecindario de la ciudad, automóviles de lujo, viajes exóticos y un círculo social que les daba acceso a la élite. Alejandro no solo era un marido amoroso, era un hombre de éxito, alguien a quien Valeria admiraba y por quien sentía un orgullo profundo. Sin embargo, detrás de las apariencias había una tensión creciente. Alejandro, quien alguna vez había sido tan atento y cariñoso, parecía ahora absorbido por su propio mundo, uno al que Valeria no tenía acceso. Las cenas románticas que solían compartir ahora eran reemplazadas por interminables horas de silencio, con Alejandro absorto en su teléfono o en su computadora portátil. Las noches que alguna vez fueron de pasión y complicidad se habían convertido en momentos fríos, llenos de una distancia inexplicable. Un día, mientras se preparaba para una cena importante organizada por una de las compañías de Alejandro, Valeria se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su matrimonio. Mientras se ajustaba el collar de perlas frente al espejo, notó la expresión de desinterés en el rostro de su esposo. Él la miraba sin realmente verla, como si su mente estuviera en otro lugar, o peor aún, con otra persona. Esa mirada vacía fue un golpe directo a su corazón, pero decidió ignorarlo. Era una noche importante para Alejandro, y no quería arruinarlo con sus inseguridades. La cena fue un éxito desde el punto de vista de los negocios. Alejandro cerró un trato multimillonario y fue el centro de atención de todos los presentes. Valeria, por su parte, sonreía y actuaba como la esposa perfecta, la anfitriona impecable que se aseguraba de que todo estuviera en orden. Sin embargo, durante toda la velada, Alejandro apenas le dirigió la palabra. Valeria se sentía como un adorno más en el evento, como un accesorio que él mostraba cuando le convenía y que ignoraba cuando no le era útil. El momento que más marcó a Valeria fue cuando, al final de la noche, Alejandro recibió una llamada que lo puso visiblemente nervioso. Salió del salón de eventos apresuradamente, dejando a Valeria sola entre los invitados.
Ella lo siguió con la mirada y lo vio hablar en un rincón oscuro del pasillo, susurrando con una intensidad que nunca había visto en él. A lo lejos, apenas alcanzó a oír el tono de su voz, un tono que Alejandro no usaba con ella desde hacía mucho tiempo. Valeria sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y sospecha que se afianzaba cada vez más. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó, obligándose a mantener la compostura. ¿Quién era esa persona que parecía tener a Alejandro tan absorto, tan interesado? ¿Qué era lo que estaba sucediendo que la excluía por completo? Cuando Alejandro regresó, se disculpó con una excusa vaga sobre un problema en la oficina. Valeria asintió y sonrió, como siempre lo hacía, pero esa noche, al mirarlo, sintió que algo se había quebrado definitivamente entre ellos. El vacío en el pecho de Valeria creció a medida que las semanas pasaban y las señales se volvían más evidentes. Las excusas de Alejandro se volvían más frecuentes, sus ausencias más prolongadas y su actitud más indiferente. Valeria lo observaba con tristeza desde el otro lado de la cama, recordando los días en que él la tomaba en sus brazos y le susurraba promesas de amor eterno. Ahora, el hombre que dormía a su lado era un extraño, alguien que parecía compartir su vida solo de manera superficial. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en la oficina de Alejandro, Valeria encontró un recibo que no tenía sentido, una reserva de hotel a nombre de su esposo. En una fecha en la que él supuestamente estaba en una reunión de negocios fuera de la ciudad. Su corazón latió con fuerza y la garganta se le secó al leerlo. La evidencia, fría y tangible, estaba allí. Alejandro no solo estaba distante, estaba ocultándole algo. Algo que Valeria temía descubrir, pero que al mismo tiempo necesitaba saber. El aire en la casa de Valeria y Alejandro se había vuelto pesado. Invisible, pero omnipresente, el silencio entre ellos crecía como una sombra oscura, sofocante. Valeria despertaba cada día con el mismo pensamiento atormentador, algo estaba pasando, algo que Alejandro no decía, pero que se sentía en cada gesto, en cada mirada esquiva. En cada beso frío que apenas rozaba su mejilla. Alejandro ya no era el hombre que, años atrás, juró amarla hasta la eternidad. Su sonrisa, que antes tenía el poder de iluminar toda una habitación, ahora parecía una máscara forzada. Llegaba tarde todas las noches, con excusas vagas y olor a perfume que no era el suyo. Reuniones, decía. Problemas en la empresa, repetía. Pero Valeria, con el instinto de una mujer que ama demasiado, supo que esas palabras eran solo una cortina de humo. Una noche, mientras cenaban en un silencio insoportable, Valeria se atrevió a preguntar. Alejandro, últimamente has estado muy distante, ¿pasa algo? Él levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesto. No empieces con esas cosas, Valeria. Sabes que tengo mucho trabajo. Sí, lo sé, susurró ella. Pero antes también lo tenías y nunca fuiste así conmigo. Alejandro suspiró con impaciencia, dejando los cubiertos sobre el plato. No sé qué quieres que te diga. Estoy cansado, eso es todo. Valeria sintió un nudo en la garganta. Cansado, repitió en su mente. No de su trabajo, sino de ella. Esa noche, Alejandro se duchó y se acostó sin siquiera tocarla. Valeria lo observó a su lado en la cama, su espalda ancha dándole la espalda, y se sintió más sola que nunca. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y el destino no tardaría en poner ante sus ojos la cruel realidad. Mónica, la otra mujer. Mónica Santamaría era el tipo de mujer que podía destruir matrimonios con una sola mirada. Rubia, esbelta, con piernas interminables y una sonrisa tan encantadora como venenosa. Una mujer que no se conformaba con ser la segunda opción, una mujer que no dudaba en tomar lo que quería, sin importar el precio. Había conocido a Alejandro en una reunión de negocios, mientras representaba a una empresa de inversiones. Pero lo que comenzó como una relación profesional pronto se convirtió en un juego peligroso de seducción. Mónica no tardó en notar el vacío en los ojos de Alejandro, la insatisfacción de un hombre que tenía todo, pero aún así quería más. Ella jugó sus cartas con maestría. Primero, con miradas sugestivas. Luego, con sonrisas furtivas.
Después, con una mano accidentalmente rozando la suya en la mesa de conferencias. Y cuando Alejandro ya estaba lo suficientemente intrigado, Mónica dio el golpe final, una noche de copas, un vestido ajustado y un susurro en el oído que decía todo sin necesidad de palabras. Esa noche, Alejandro cayó en sus redes. Lo que al principio fue un desliz se convirtió en un romance clandestino. Alejandro sentía que con Mónica volvía a ser joven, volvía a experimentar esa adrenalina de lo prohibido. Ella lo hacía sentir deseado, poderoso, un conquistador. Pero lo que Alejandro no sabía era que Mónica no estaba con él por amor. No. Lo que ella realmente ambicionaba era su dinero, su estatus, su poder. Mónica se aseguraba de mantenerlo enganchado con caricias, con besos apasionados en habitaciones de hotel de lujo, con promesas de un amor que lo haría sentir vivo otra vez. Lo convenció de que Valeria era una mujer aburrida, anticuada, que solo le impedía disfrutar la vida como realmente merecía. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa mujer?, le susurró una noche, mientras dibujaba círculos en su pecho con las uñas. Mereces algo mejor, Alejandro, alguien que realmente te haga feliz. Él no respondió de inmediato, pero las palabras quedaron resonando en su mente. El desprecio de Alejandro hacia Valeria. A medida que su relación con Mónica se intensificaba, Alejandro comenzó a tratar a Valeria con un desprecio apenas disimulado. Ya no la llamaba durante el día. Ya no se preocupaba por llegar temprano a casa. Ya no hacía el esfuerzo por ocultar su indiferencia. Valeria intentaba ignorarlo, intentaba convencerse de que era solo una fase. Pero cada día se volvía más difícil ignorar la manera en que Alejandro la miraba, como si fuera un estorbo en su vida, una sombra del pasado que ya no significaba nada. Hasta que una noche, ocurrió algo que lo cambió todo. Alejandro llegó a casa a las 2 de la madrugada. Borracho. Con el cuello de la camisa desarreglado y el perfume de otra mujer impregnado en su piel. Valeria lo esperaba en la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Dónde estabas? Su voz apenas era un susurro. Alejandro la miró con frialdad y soltó una carcajada seca. No tienes derecho a preguntarme eso. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Soy tu esposa, Alejandro. ¿Y qué con eso? Su mirada era cruel. Estar casados no significa que tengas derecho a controlar mi vida. Las palabras fueron como una bofetada. Él ya no se molestaba en fingir. Las lágrimas de Valeria cayeron en silencio mientras Alejandro se tambaleaba por el pasillo, dejando tras de sí un aroma a traición que nunca antes había sido tan evidente. Pero lo peor aún estaba por venir, porque la verdad más dolorosa estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Valeria despertó con una extraña sensación en el pecho. Se giró en la cama y, como tantas otras noches, el espacio a su lado estaba vacío. Alejandro no había vuelto a casa. No dejó un mensaje. No contestó sus llamadas. Pero esta vez, algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. El dolor y la incertidumbre la estaban consumiendo lentamente. Llevaba semanas fingiendo que todo estaba bien, aferrándose a la ilusión de que tal vez Alejandro solo estaba pasando por una crisis. Se había repetido 1000 veces que su matrimonio aún tenía salvación, que solo era cuestión de tiempo para que él volviera a ser el hombre que una vez la amó con locura. Pero las mentiras que uno se cuenta a sí mismo siempre terminan desmoronándose. Esa noche, Valeria ya no pudo más. Algo dentro de ella se rompió. Se levantó de la cama con el corazón latiendo frenéticamente y, con manos temblorosas, tomó su teléfono. Marcó el número de Alejandro una vez más. 1, 2, 3 tonos. El buzón de voz. Un escalofrío le recorrió la espalda. Abrió el chat de WhatsApp. Última conexión, hace 5 minutos. Él estaba despierto. Él estaba en línea. Valeria sintió el estómago revuelto, como si una ola de náuseas la invadiera. Su mente comenzó a formular escenarios, cada uno peor que el anterior. La imagen de Alejandro en la cama con otra mujer apareció en su cabeza como un puñal directo al pecho. No. No podía quedarse de brazos cruzados.
Decidida, tomó su abrigo y las llaves del auto. No sabía exactamente a dónde iba, pero tenía un instinto guiándola. Condujo por la ciudad con las manos aferradas al volante, con los ojos nublados por las lágrimas. Su corazón palpitaba como si estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando pasó frente al Hotel Imperial. Un sitio discreto, lujoso, el tipo de lugar donde las parejas ilegítimas se escondían del mundo. Y ahí, en la entrada, lo vio. Alejandro. Salía del hotel con la camisa ligeramente desabrochada, con el cabello revuelto y un aire de satisfacción que Valeria ya no reconocía. Pero lo peor vino después. Mónica. La mujer perfecta, la rubia despampanante, la amante que ahora caminaba a su lado con una sonrisa de triunfo. Valeria sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. Su respiración se detuvo. Todo su mundo se hizo añicos en un solo instante. Alejandro no la veía. Él reía con Mónica, le susurraba algo al oído. Luego, con la mayor naturalidad del mundo, la tomó por la cintura y la besó. No fue un beso cualquiera. Fue un beso apasionado, intenso, descarado. Uno que gritaba al mundo entero que Alejandro ya no le pertenecía a ella. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un dolor insoportable la atravesó de pies a cabeza. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero no podía moverse, no podía apartar la vista de aquella escena. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada fibra de su ser quería salir del auto, gritar, golpear a Alejandro, a Mónica, al universo entero por permitirle vivir esta humillación. Pero se contuvo. Porque en ese momento entendió algo. Ella no era una mujer cualquiera. Ella no iba a ser la esposa traicionada que lloraba en un rincón. No. Ella se iba a vengar. Con el corazón desgarrado y los ojos llenos de furia, Valeria encendió el motor y se alejó del lugar. Pero no sin antes prometerse que Alejandro pagaría por cada una de sus mentiras. El amanecer encontró a Valeria despierta, sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida en el vacío. La imagen de Alejandro besando a Mónica se repetía en su mente como una maldición. Su piel aún ardía con la humillación, sus ojos hinchados de tanto llorar no podían cerrarse sin ver aquella escena una y otra vez. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa mañana, Alejandro entró a la casa como si nada. Como si no hubiera pasado la noche en la cama de otra mujer. Como si su traición no estuviera tatuada en su piel. Valeria se puso de pie de inmediato. Su corazón latía con furia, con un dolor insoportable, pero se obligó a mantener la calma. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro la miró sin inmutarse. No empieces, Valeria. No tengo tiempo para tus escenas. Esa respuesta fue la chispa que encendió todo el fuego que Valeria llevaba dentro. ¿Mis escenas? Su voz se quebró. ¿Acaso crees que soy una idiota? Te vi, Alejandro. Te vi con ella. El rostro de Alejandro se endureció. Ya no había necesidad de fingir. Ya no había necesidad de ocultarlo. Así que lo viste, dijo con frialdad, cruzándose de brazos. Mejor. Así nos ahorramos las mentiras. Valeria sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Alejandro suspiró, como si toda la situación le pareciera una molestia innecesaria. Valeria, lo nuestro se terminó. Esas palabras la golpearon como un balde de agua helada. ¿Terminado?, repitió, con la voz rota. Soy tu esposa, Alejandro. Fuiste. Silencio. Un silencio desgarrador, asesino, infinito. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. ¿Por ella? Alejandro desvió la mirada. No es solo por Mónica. Es por todo. Esto ya no funciona. Valeria sintió que el piso bajo sus pies se desmoronaba. ¿Esto ya no funciona?, rió amargamente. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Después de todos mis sacrificios? Alejandro la miró con indiferencia. Las cosas cambian, Valeria.
Valeria apretó los puños, sintiendo que su mundo entero se rompía en 1000 pedazos. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró. No después de todo lo que hicimos juntos. Alejandro exhaló con impaciencia y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Aquí están los papeles del divorcio. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Divorcio? Es lo mejor para los dos. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las letras que sellaban el fin de su matrimonio. ¿Así de fácil? Su voz era apenas un hilo. ¿Me cambias por ella y ya? Alejandro no respondió. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier otra cosa. Quiero que te vayas, dijo Valeria con la voz firme. Alejandro asintió, como si todo fuera un mero trámite sin importancia. Me iré. Pero quiero que esto sea rápido y sin dramas, Valeria. Valeria lo miró con todo el dolor del mundo en sus ojos. Eres un hombre sin alma, Alejandro. Él no respondió. Solo se dio la vuelta y salió de la casa que alguna vez fue su hogar. Y en ese momento, Valeria supo que su historia de amor había muerto. Pero su venganza apenas comenzaba. La soledad de la casa se sentía como un eco insoportable. Cada rincón de aquel hogar, cada mueble, cada fotografía enmarcada en la pared, era un testigo cruel del amor que alguna vez existió y que ahora se había desvanecido como cenizas arrastradas por el viento. Valeria permanecía sentada en el suelo de la sala, con la mirada perdida y los papeles del divorcio entre sus manos. Sus dedos temblaban mientras acariciaban el borde del sobre. El hombre que había sido el centro de su vida la había desechado como si fuera un objeto viejo e inútil. Afuera llovía con furia. La tormenta golpeaba los ventanales con violencia, como si el cielo estuviera llorando con ella. Pero en algún momento, entre el dolor y la ira, algo dentro de Valeria cambió. Ya no quedaban más lágrimas. No quedaba más súplica. No quedaba más amor. Lo único que quedaba en su corazón era sed de venganza. Desde el momento en que Alejandro cruzó la puerta para no volver, Valeria supo que no podía permitir que él se saliera con la suya. No podía ser una más de esas mujeres que eran traicionadas y abandonadas, condenadas a ser olvidadas mientras el hombre seguía con su vida como si nada hubiera pasado. No. Alejandro iba a pagar por cada lágrima, por cada desprecio, por cada noche que la hizo sentirse invisible. El hombre que la destruyó conocería el verdadero significado de la ruina. El plan comienza a tomar forma. El primer paso fue recuperar el control de su vida. Valeria se obligó a levantarse del suelo, a mirarse al espejo y reconocer a la mujer que alguna vez fue. No era una víctima. No era una mujer débil. Había sido la mano derecha de Alejandro durante años, había estado involucrada en cada negocio, en cada inversión, en cada estrategia que lo llevó a la cima. Si alguien sabía cómo destruirlo, era ella. Pero antes de actuar, tenía que fortalecerse. Durante días, Valeria se encerró en su habitación. No contestó llamadas, no abrió la puerta. Solo pensaba, planeaba, ideaba cada paso con precisión quirúrgica. Luego, hizo la primera llamada. Carlos, necesito verte. Carlos Mendoza había sido uno de los socios más cercanos de Alejandro en sus primeros años. Un abogado brillante, implacable en los negocios, pero que había terminado enemistado con él después de que Alejandro lo traicionara en un trato sucio. Cuando se encontraron en un restaurante discreto, Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No esperaba que me buscaras, dijo él, cruzando los brazos sobre la mesa. Pensé que seguías cegada por el encanto de tu esposo. Mi ex esposo, corrigió Valeria con frialdad. Y vengo a ofrecerte algo que sé que no podrás rechazar. Carlos levantó una ceja. ¿Y qué sería eso? Valeria se inclinó ligeramente hacia él. Quiero destruir a Alejandro. El silencio se extendió entre ellos. La expresión de Carlos cambió. Primero incredulidad. Luego interés. Finalmente, una sonrisa perversa apareció en su rostro. Dime más. Descubriendo las fraudes de Alejandro. El primer objetivo de Valeria era debilitar a Alejandro financieramente.
Sabía que la empresa estaba construida sobre secretos sucios, inversiones turbias y negocios poco legales. Pasó noches enteras revisando documentos, transacciones, correos electrónicos. Y entre todas aquellas cifras y contratos, encontró lo que buscaba: pruebas de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Alejandro había sido demasiado arrogante. Creyó que nunca sería descubierto. Creyó que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero no contaba con que su mayor enemiga sería la mujer que más lo conocía. Carlos y su equipo de abogados se encargaron de reunir toda la evidencia y preparar el terreno. Valeria quería que el golpe fuera preciso, devastador, sin posibilidad de escapatoria. El engaño de Alejandro se vuelve público. Mientras Valeria armaba su venganza en las sombras, Alejandro vivía su nueva vida con Mónica. Se habían mudado juntos a un departamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. Alejandro la cubría de regalos, viajes y cenas en los mejores restaurantes. Mónica jugaba su papel a la perfección, fingiendo ser la mujer enamorada mientras se aseguraba de que cada uno de sus caprichos fuera cumplido. Pero ni Alejandro ni Mónica sabían que Valeria estaba a punto de cambiarlo todo. El primer golpe llegó cuando una serie de artículos comenzaron a aparecer en los medios financieros. Reportajes anónimos que insinuaban movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa, contratos ilegales y posibles investigaciones gubernamentales. Alejandro lo tomó como un simple rumor. Pero cuando los inversionistas empezaron a retirarse y la bolsa comenzó a desplomarse, supo que estaba en problemas. Una noche, mientras cenaba con Mónica en un restaurante exclusivo, recibió una llamada urgente de su asistente. «Señor, tenemos un problema. La auditoría del gobierno ha solicitado acceso a todos los registros financieros. Están revisando cada transacción». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo demonios pasó esto? No lo sabemos, pero alguien filtró información. Alejandro colgó con furia, apretando los dientes. Mónica notó su expresión tensa y frunció el ceño. ¿Qué pasa, amor? Él bebió un sorbo de whisky, intentando calmarse. Solo negocios. Nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, Alejandro sabía que alguien lo estaba atacando desde dentro. Y aunque aún no lo sabía con certeza, su peor sospecha era que Valeria tenía algo que ver. El verdadero rostro de Valeria. Esa noche, mientras Alejandro intentaba contener la crisis, Valeria estaba de pie frente a un espejo, ajustándose el cabello con una calma impecable. Ya no era la mujer que había llorado en el suelo de su casa. Ya no era la esposa abandonada. Ahora era una mujer poderosa, imparable. Una mujer que no tenía miedo de destruir al hombre que la traicionó. Tomó su bolso con tranquilidad, salió de su casa y se dirigió al evento más importante del año en la industria empresarial. Sabía que Alejandro estaría allí. Sabía que todos los ojos estarían puestos en ella. Y cuando cruzó las puertas del lujoso salón, vestida con un imponente vestido rojo que la hacía lucir como la mujer más peligrosa del mundo, supo que su venganza estaba a punto de alcanzar su punto más alto. Alejandro la vio desde lejos y su expresión cambió. Por primera vez, sintió miedo. Valeria sonrió. Esto apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro caminaba de un lado a otro en su oficina, con el ceño fruncido y el celular en la mano. Afuera, sus empleados murmuraban en los pasillos, susurrando sobre los rumores que habían comenzado a extenderse como un incendio incontrolable. El hombre que una vez fue intocable, el magnate que dominaba el mundo empresarial con una sonrisa arrogante y un whisky en la mano, ahora sentía el peso de su propio imperio desmoronándose. Los correos electrónicos llegaban sin cesar. Sus abogados, sus socios, sus directores financieros, todos exigían explicaciones. Las auditorías habían comenzado. La prensa hablaba de irregularidades fiscales, de contratos fraudulentos, de evasión de impuestos. Y aunque Alejandro no quería aceptarlo, sabía quién estaba detrás de todo. «Maldita sea», gruñó entre dientes, apretando el teléfono en su mano con tanta fuerza que sintió que lo rompería. Valeria. La mujer que había subestimado. La esposa que creyó frágil, sumisa, incapaz de hacerle daño.
Había regresado más fuerte que nunca. Pero Alejandro no pensaba caer sin luchar. Tomó su chaqueta y salió de su oficina con pasos firmes, dejando a su secretaria en shock cuando cerró la puerta de un golpe. Sabía exactamente a dónde ir. Valeria tenía que pagar por esto. Un enfrentamiento cara a cara. El encuentro fue inevitable. Valeria lo estaba esperando en su casa, como si supiera que Alejandro llegaría en cualquier momento. Estaba de pie en la sala, con una copa de vino en la mano y una mirada tranquila, casi burlona. Alejandro irrumpió como un huracán, furioso, con los ojos ardiendo de ira. ¿Qué demonios hiciste, Valeria? Ella ni siquiera pestañeó. Lo que tenía que hacer. Él apretó los puños. Y me estás arruinando. ¿Por qué? Valeria dejó la copa en la mesa con elegancia y lo miró directamente a los ojos. Porque tú me destruiste primero. Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Ella dio un paso hacia él, con esa seguridad que ahora la rodeaba como un escudo indestructible. ¿Pensaste que podías dejarme por esa cualquiera y seguir con tu vida como si nada? ¿Que yo iba a quedarme llorando en un rincón, mientras tú disfrutabas de mi sufrimiento? Su voz endureció. No, Alejandro. No soy esa mujer. Alejandro la miró con el pecho agitado. Nunca la había visto así. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Porque entendió, en ese instante, que Valeria no iba a detenerse. El derrumbe total. Los días siguientes fueron un infierno. Las investigaciones avanzaban rápidamente. Los bancos congelaron sus cuentas. Los inversionistas retiraron su dinero. La bolsa se desplomó. Y entonces llegó el golpe final. Un escándalo explotó en los medios. Alejandro fue acusado formalmente de fraude y corrupción. Las imágenes de su rostro aparecieron en cada canal de televisión, en cada periódico, en cada red social. Los reporteros se agolpaban frente a su oficina, frente a su casa, frente al departamento donde vivía con Mónica. La caída de Alejandro era pública. Y era imparable. Mónica lo abandona. Cuando Alejandro pensó que no podía caer más bajo, llegó la última traición. Una noche, al llegar a su departamento, encontró la maleta de Mónica en la puerta. Ella lo esperaba en la sala, con una expresión indiferente. ¿Qué significa esto?, preguntó él, con la voz cargada de cansancio. Mónica cruzó los brazos. Significa que esto se acabó, Alejandro. Él sintió un nudo en la garganta. No puedes dejarme ahora. Ella rió, pero no con dulzura, sino con burla. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara con un hombre arruinado? Alejandro sintió un golpe en el estómago. Mónica, yo. No me digas nada. Ella tomó su bolso y se acercó a la puerta. Disfruté todo lo que me diste. Pero ya no tienes nada que ofrecerme. Alejandro vio, impotente, como la mujer por la que lo había apostado todo lo abandonaba sin un atisbo de remordimiento. Ahora sí lo había perdido todo. El triunfo de Valeria. Mientras Alejandro se sumía en la ruina, Valeria se levantaba como el fénix que renace de sus cenizas. Se convirtió en una empresaria de éxito, admirada y respetada. Era la mujer que todos querían conocer, la historia de superación que inspiraba a otros. Y una noche, en una elegante gala benéfica, la prensa la rodeó con preguntas. Señora Valeria, ¿qué siente al ver el destino de su exesposo? Ella tomó un sorbo de su copa de champán y sonrió. Solo puedo decir que, el destino pone a cada quien en su lugar. Y con esa última frase, supo que su venganza estaba completa. El reloj marcaba las 8 de la noche en punto. El lujoso salón del Gran Hotel Imperial resplandecía con el brillo de las lámparas de cristal. Las mesas adornadas con arreglos florales exuberantes y el murmullo de la élite empresarial que se congregaba en el evento más exclusivo del año. Políticos, inversionistas, magnates, todos estaban allí, vestidos con sus mejores trajes, bebiendo champán y cerrando acuerdos millonarios con un simple apretón de manos. Era la noche en la que los más poderosos reafirmaban su lugar en la cima. Y Alejandro Santillán estaba entre ellos.
o al menos, intentaba estarlo. Vestido con un impecable smoking negro, caminaba entre los invitados con la misma arrogancia de siempre, con la sonrisa ensayada que había utilizado durante años para encantar a su público. Pero detrás de aquella fachada, su mundo estaba al borde del colapso. Los rumores de corrupción, las auditorías, la fuga de inversionistas, todo se había convertido en una tormenta que amenazaba con arrastrarlo hasta el fondo. Pero Alejandro se negaba a caer. Aún tenía contactos, aún podía moverse en las sombras y negociar su salida. Lo que no sabía era que esa noche sería su perdición definitiva. La llegada de Valeria. Las puertas del salón se abrieron y la multitud contuvo la respiración por un instante. Porque ella había llegado. Valeria Ferrer entró con la cabeza en alto, irradiando una seguridad que se sentía como un golpe de autoridad. Vestía un elegante vestido rojo, ajustado a su figura, con una abertura lateral que dejaba ver la firmeza de sus pasos. Sus labios pintados en carmín, sus ojos delineados con precisión, era la imagen de una mujer imparable. Las miradas se dirigieron hacia ella. Murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Es Valeria, la exesposa de Alejandro. Dicen que ahora es más rica que él. ¿Qué hace aquí? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque verla allí, tan radiante, tan poderosa, no solo lo descolocó, lo aterrorizó. Desde el día en que firmó el divorcio, no había vuelto a mirarla a los ojos. Se había convencido de que ella desaparecería, de que la dejaría atrás como una sombra de su pasado. Pero ella estaba allí. Y con su mera presencia, dejaba en claro que ya no era la mujer que él abandonó. El golpe final. La cena avanzó con normalidad. O al menos, así lo creían todos. Las conversaciones, el sonido de los cubiertos, las risas educadas, todo parecía estar en calma. Hasta que llegó el momento de los discursos. Como cada año, los empresarios más importantes subían al escenario para agradecer sus éxitos y compartir sus proyectos futuros. Alejandro, siendo uno de los anfitriones, no podía evitarlo. Con paso seguro, aunque con el estómago revuelto, subió al escenario y tomó el micrófono. Damas y caballeros, es un honor estar aquí esta noche. Pero no pudo continuar. Porque, en ese instante, las pantallas gigantes del salón se encendieron. Y lo que apareció en ellas hizo que el mundo de Alejandro se derrumbara en un solo segundo. Las pruebas de su corrupción. Contratos fraudulentos, transferencias ilegales, grabaciones de llamadas donde negociaba sobornos, todo expuesto ante la mirada atónita de la élite empresarial. El salón quedó en silencio absoluto. La respiración de Alejandro se volvió errática. «¿Qué?» balbuceó, mirando a su alrededor, buscando desesperadamente a alguien que apagara aquello, que lo salvara. Pero nadie se movió. Todos lo observaban con una mezcla de shock, desprecio y morbo. Porque lo que estaba ocurriendo era un espectáculo. Un espectáculo que Valeria había planeado con precisión quirúrgica. Ella, desde su mesa, bebió un sorbo de su copa de vino y sonrió con satisfacción. Alejandro Santillán, el magnate todopoderoso, estaba siendo destruido públicamente. El momento de la humillación. La prensa, que había sido invitada al evento para cubrirlo, no perdió la oportunidad. Los flashes comenzaron a estallar. Las cámaras captaban cada reacción, cada gota de sudor en la frente de Alejandro, cada intento fallido de apagar las pantallas. Y entonces, llegaron las preguntas. Señor Santillán, ¿es cierto que utilizó cuentas offshore para ocultar dinero? ¿Cómo explica estos audios? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones en su contra? Alejandro estaba paralizado. Había enfrentado crisis antes. Pero nunca como esta. Porque esta vez, no había salida. No tenía un discurso preparado. No tenía mentiras que pudieran salvarlo. Valeria lo había destruido ante los ojos del mundo. La última mirada. Desde el otro lado del salón, Valeria se puso de pie. Con elegancia, con calma, con la satisfacción del triunfo reflejada en cada paso, se acercó a Alejandro. Él la vio venir y, por primera vez en su vida, bajó la mirada.
porque no tenía el valor de enfrentarla. Pero ella no le daría la oportunidad de escapar. Cuando estuvo a solo unos centímetros de él, Valeria se inclinó ligeramente y susurró en su oído. «Te lo advertí, Alejandro». Él tragó saliva. «Te dije que pagarías». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la derrota caer sobre él como una losa. Y entonces, ella sonrió y se alejó. La humillación estaba completa. Alejandro Santillán había construido un imperio con sus propias manos. Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito, de riqueza, de poder absoluto. Pero ahora, todo lo que tenía se estaba desmoronando. La humillación pública en el evento del Gran Hotel Imperial fue el golpe más certero de todos. Las imágenes de su rostro aterrorizado, de sus intentos desesperados por apagar las pantallas que lo exponían, se volvieron virales en cuestión de horas. Los titulares de los periódicos eran devastadores. Alejandro Santillán, el magnate caído en desgracia. Fraude, corrupción y traición, el fin del imperio Santillán. De millonario a escándalo público, la ruina de Alejandro Santillán. Las bolsas de valores se desplomaron aún más al día siguiente. Las autoridades anunciaron una investigación a fondo. Las cuentas de la empresa fueron congeladas. Sus antiguos socios lo abandonaron. Alejandro, el hombre que solía caminar con la cabeza en alto, ahora se movía entre las sombras, intentando evitar las miradas, los murmullos, el desprecio. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque aún no había perdido todo. Aún tenía a Mónica. O al menos, eso creía. El regreso a casa. Después de la catástrofe, Alejandro llegó a su departamento de lujo con el cuerpo tenso, el pulso acelerado, las manos sudorosas. Se aflojó la corbata con un gesto brusco y se dejó caer en el sofá, respirando con dificultad. «Esto no puede estar pasando», murmuró, frotándose la cara con desesperación. Necesitaba un trago. Algo fuerte. Algo que le permitiera olvidarse, aunque fuera por un instante, de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Pero cuando se levantó para servirse un whisky, algo llamó su atención. Las maletas. 2 grandes maletas de diseñador, junto a la puerta. Su estómago se contrajo. No. No puede ser. Antes de que pudiera procesarlo, Mónica apareció en la sala. Llevaba un vestido ajustado, el maquillaje impecable, el cabello recogido en un moño perfecto. Pero su expresión lo dijo todo. No había rastro de amor en su mirada. Ni siquiera de lástima. Solo indiferencia. El final de la farsa. ¿Vas a algún lado?, preguntó Alejandro con una voz tensa, aunque la respuesta ya la sabía. Mónica cruzó los brazos y suspiró con falsa compasión. Alejandro, lo nuestro se terminó. El golpe fue como un puñal directo al corazón. ¿Qué? Ella chasqueó la lengua, como si la conversación le aburriera. No te hagas el sorprendido. Sabes perfectamente lo que está pasando. Alejandro sintió que la ira comenzaba a hervir en su interior. ¿Me estás dejando? Mónica alzó una ceja con arrogancia. Prefiero decir que me voy antes de que te arrastres más en tu propia miseria. Las palabras fueron como una bofetada. Alejandro apretó los puños. Yo lo dejé todo por ti, Mónica. Dejé a mi esposa, arriesgué mi reputación, puse todo en juego para estar contigo. Ella rió. Una risa seca, cruel, sin rastro de emoción. Y mira cómo terminaste, respondió con frialdad. No me interesa estar con un perdedor. Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. Eres una maldita interesada. Mónica sonrió con burla. ¿Y apenas te das cuenta? El verdadero rostro de Mónica. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Todo este tiempo, todo había sido una mentira. La mujer por la que había dejado todo, la mujer por la que se creyó invencible, solo lo había usado. Se había enamorado de una ilusión. Mónica lo miró con un gesto de fastidio y tomó su bolso. Deberías aprender de Valeria. Ella sí supo jugar bien sus cartas. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda.
¿Qué dijiste? Mónica sonrió con malicia. Oh, cariño, ella te destruyó por completo. Él sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo sabes eso? Ella se encogió de hombros. Porque siempre estuve un paso adelante de ti. Siempre supe que Valeria no era una simple víctima, y tú, con tu arrogancia, nunca te diste cuenta de que te estaba preparando la trampa perfecta. Alejandro se tambaleó hacia atrás. ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Mónica bufó. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Salvarte? Nunca estuve aquí para eso. Las palabras lo golpearon con una realidad brutal. Alejandro sintió que todo dentro de él se rompía. Te odio, susurró con voz temblorosa. Mónica sonrió con diversión y tomó la manija de la puerta. No te preocupes. El sentimiento es mutuo. Y sin más, se fue. Alejandro la vio desaparecer por el pasillo, escuchó el eco de sus tacones alejándose y supo que se había quedado completamente solo. El verdadero castigo. El silencio del departamento fue insoportable. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió lo que era la soledad absoluta. Ya no tenía dinero. Ya no tenía poder. Ya no tenía a Mónica. Y lo peor de todo, ya no tenía a Valeria. Se dejó caer en el suelo, con las manos en la cabeza, con la respiración entrecortada. Lo había perdido todo. Y no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Los recuerdos lo atacaron sin piedad. Las noches con Valeria. Los momentos en que ella lo amó con devoción. Las veces en que ella estuvo a su lado, sin importar qué. Y él la había cambiado por nada. La última oportunidad. En medio de su desesperación, Alejandro hizo lo impensable. Buscó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número que se había prometido no volver a marcar. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Y finalmente, ella contestó. La voz de Valeria sonó fría, distante. Alejandro. Él cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que ardían en su garganta. Valeria, susurró con la voz quebrada. Necesito verte. Silencio. Un silencio que pareció eterno. Hasta que finalmente, ella respondió con la misma calma implacable de siempre. Llegas demasiado tarde. Y colgó. Alejandro dejó caer el teléfono al suelo. El golpe final había llegado. Porque no era la pérdida del dinero lo que más dolía. No era la humillación, ni el desprecio de Mónica. Era saber que Valeria jamás lo perdonaría. Y que ella había ganado. Valeria se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. La mujer reflejada no era la esposa sumisa que un día lloró por el desprecio de un hombre. No era la víctima de una traición. Era una mujer fuerte, poderosa, imparable. Había recorrido un camino largo para llegar hasta aquí. Cada lágrima derramada, cada humillación sufrida, cada noche de insomnio con el alma hecha pedazos, todo había valido la pena. Porque ahora, Alejandro estaba arruinado. Y ella, más exitosa que nunca. Un nuevo comienzo. La noticia de la caída de Alejandro Santillán había dado la vuelta al mundo. Las imágenes de su humillación en el evento, la traición de Mónica, la debacle de su imperio, todo había sido documentado, analizado, convertido en noticia de portada. La prensa lo llamaba el magnate que perdió todo por una amante. Las redes sociales no dejaban de burlarse de su desgracia. Los inversionistas lo habían vetado del mundo empresarial. Y Valeria era la única responsable de todo ello. Pero lejos de deleitarse con la venganza, ella había seguido adelante. Tras su divorcio, Valeria se dedicó a reconstruirse. Invirtió en empresas emergentes, creó su propia firma de inversiones y, en menos de un año, duplicó su fortuna. La gente dejó de verla como la exesposa traicionada para empezar a admirarla como la mujer que venció a Alejandro Santillán. La vida le sonreía. Pero su historia aún no estaba completa. El regreso del hombre caído. Era una tarde lluviosa cuando sonó el intercomunicador de su casa. Valeria, sentada en su estudio revisando documentos, frunció el ceño. No esperaba visitas.
¿Quién es?, preguntó, sin mucho interés. La respuesta la dejó helada. Soy yo, Alejandro. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía. El hombre al que había destruido, el hombre que un día la abandonó, estaba allí. Por un segundo, pensó en ignorarlo. En hacerle sentir el mismo vacío que él le hizo sentir tantas veces. Pero luego sonrió. Abriría la puerta. Porque quería verlo roto. Un hombre en ruinas. Cuando abrió la puerta, no reconoció al hombre frente a ella. Alejandro ya no era el magnate imponente de antes. Su traje estaba arrugado, su rostro pálido, su mirada apagada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la expresión de alguien que había tocado fondo. Y Valeria disfrutó cada segundo de aquella imagen. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó con una voz tranquila, como si estuviera hablando con un desconocido. Él tragó saliva. Necesitaba verte. ¿Para qué?, arqueó una ceja. ¿Para pedirme dinero? ¿Para que te ayude a reconstruir la vida que tú mismo destruiste? Alejandro bajó la mirada. No, no es eso. Entonces dime, Alejandro, ¿qué quieres de mí? Hubo un silencio incómodo. Alejandro respiró hondo y la miró a los ojos. Quiero pedirte perdón. Valeria parpadeó lentamente. Y luego rió. Una risa fría, sin emoción. ¿Perdón? Sí, susurró él. Sé que arruiné todo, que te hice daño, que te humillé, y ahora lo he perdido todo. Eso es cierto, asintió ella, con una sonrisa cínica. Y lo curioso es que todo lo perdiste por tu propia culpa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Valeria, por favor. ¿Por favor qué?, lo interrumpió. ¿Quieres que te diga que te perdono? ¿Que todo está bien? ¿Que lo que me hiciste ya no importa? Dio un paso hacia él. Escúchame bien, Alejandro. Lo que me hiciste nunca se me va a olvidar. El hombre tragó saliva con dificultad. Valeria, yo. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No me interesa lo que tengas que decir. Y si crees que puedes venir aquí, con tu cara de desgraciado, a buscar consuelo en mí, entonces no has aprendido nada. Alejandro sintió un frío recorrerle el cuerpo. Yo te amé, Valeria. Ella soltó una carcajada. ¿Me amaste? Lo miró con burla. ¿Así es como amas? ¿Traicionando? ¿Humillando? ¿Botándome como si fuera basura? Él cerró los ojos. Fui un idiota. Sí. Lo fuiste. Alejandro la miró, con desesperación en los ojos. ¿Es demasiado tarde? Valeria lo observó con detenimiento. Y en ese momento, supo que él no tenía salvación. Que Alejandro nunca cambiaría. Que si ella volvía a caer en su juego, él volvería a destruirla. Valeria dio un paso atrás y sacudió la cabeza. Sí, Alejandro. Llegaste demasiado tarde. Y entonces, cerró la puerta en su cara. El verdadero final. Alejandro se quedó allí, bajo la lluvia, sin moverse, sin saber qué hacer. Sintió la derrota en cada fibra de su ser. Valeria había ganado. Y lo peor no era haber perdido el dinero. Ni la humillación pública. Ni el desprecio de Mónica. Lo peor era haber perdido a la única mujer que realmente lo amó. Se pasó una mano por el rostro empapado y comenzó a caminar sin rumbo. Ahora sí estaba solo. Y no había forma de volver atrás. Mientras tanto, en el interior de la casa, Valeria tomó una copa de vino y se dirigió a la sala. Por primera vez en su vida, se sintió en paz. Había cerrado el último capítulo de su historia con Alejandro. Y ahora, estaba lista para empezar de nuevo. La mañana amaneció con un sol resplandeciente, como si el destino mismo celebrara el cierre de un ciclo. Valeria se despertó temprano, con una calma que hacía tiempo no sentía. La venganza estaba completa. Alejandro había tocado fondo. Mónica lo había abandonado.
Su nombre se había convertido en una burla en el mundo empresarial. Y ella estaba en la cima. Ya no tenía rencor en su corazón. No había odio, no había dolor. Solo la satisfacción de haber recuperado su dignidad. Se puso una bata de seda y caminó hacia el balcón de su penthouse. La vista de la ciudad era impresionante. Por fin podía respirar. Por fin era libre. Alejandro, el hombre olvidado. En otra parte de la ciudad, en un pequeño apartamento de alquiler con muebles baratos y paredes frías, Alejandro se miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. Su rostro estaba demacrado. Su piel, pálida. Sus ojos, hundidos por las noches en vela. El hombre que una vez lo tuvo todo ahora no tenía nada. El teléfono había dejado de sonar. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Los socios que le juraban lealtad lo habían abandonado. Era un paria. Un fantasma de lo que alguna vez fue. Y lo peor de todo, lo sabía. Sabía que había sido su propia arrogancia la que lo había llevado hasta ahí. Que si no hubiera despreciado a Valeria. Que si no se hubiera dejado cegar por Mónica. Que si hubiera sido más inteligente, más cuidadoso. Nada de esto habría pasado. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro salió del apartamento y caminó sin rumbo, sintiendo el desprecio de la gente en las calles. Antes, todos lo admiraban. Ahora, todos lo señalaban. Los empleados que una vez lo reverenciaron, ahora lo miraban con lástima. Las mujeres que antes le sonreían, ahora lo ignoraban. Ya nadie le temía. Ya nadie lo respetaba. Ya no era nadie. El último encuentro. Días después, el destino hizo su última jugada. Valeria asistió a un evento benéfico en un elegante hotel. Ahora, ella era la mujer más poderosa de la ciudad. Empresarios, políticos, celebridades, todos querían acercarse a ella. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Mientras ella conversaba con un grupo de inversionistas, una figura apareció en la entrada del salón. Era Alejandro. Pero no era el Alejandro que ella recordaba. Su traje ya no era de diseñador. Su corbata estaba mal puesta. Su postura, antes firme y dominante, ahora era la de un hombre derrotado. Valeria lo vio desde lejos, pero no se inmutó. Alejandro la observó con el corazón oprimido. Ella era más hermosa que nunca. Más fuerte. Más exitosa. Más inalcanzable. El brillo de su risa, la seguridad en su mirada, la forma en que todos se inclinaban ante su presencia. Era la prueba definitiva de que ella nunca lo necesitó. Alejandro quiso acercarse. Pero entonces, ocurrió lo que más temía. Otro hombre llegó a su lado. Un hombre alto, atractivo, elegante. Él la tomó de la cintura con confianza, le susurró algo al oído, y Valeria rió con dulzura. Alejandro sintió que le arrancaban el alma. Ella lo había superado. Ella lo había olvidado. Y él. Él estaba condenado a recordarla por el resto de su vida. Sin más, Alejandro bajó la cabeza y salió del salón, desapareciendo en la multitud. Valeria, sin siquiera mirarlo, siguió disfrutando de su noche. El destino había hecho justicia. El verdadero final. Esa noche, Valeria se sentó frente al espejo y se miró fijamente. Ya no era la mujer que Alejandro había destruido. Era una mujer nueva. Y estaba lista para un nuevo comienzo. Con una sonrisa en los labios, apagó la luz de la habitación, dejando atrás, para siempre, la sombra de su pasado. ¿Y qué les pareció esta historia llena de traición, venganza y superación? Destellos. Valeria logró su justicia y Alejandro pagó por cada uno de sus errores, pero, ¿creen que merecía un castigo aún peor? Déjenme su opinión en los comentarios. Burbuja de diálogo. Y si les gustó esta novela llena de emoción, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más historias impactantes como esta. Su apoyo es muy importante.